Adicciones, una palabra que engloba múltiples conceptos y términos que es importante definir y diferenciar. Los seres humanos a lo largo de la vida experimentan situaciones angustiantes y complejas que pueden hacer nuestra vida cotidiana un gran desafío. Algunos apelan a la toxicomanía, consumiendo algunas sustancias, y otros desarrollan adicciones. Se puede ser adicto a cualquier objeto o situación, al trabajo, a las compras, a relaciones tóxicas. De la mano del psicoanálisis y con expertos en la temática, analizaremos este tema en detalle. Pienso como punto importante también para poder pensar la particularidad de la mirada que tenemos los psicoanalistas, por ejemplo, a diferencia de algunas otras posiciones, ¿no? Hacer énfasis en que la adicción no, digamos, se puede desde nuestra perspectiva plantear desde el punto de vista de una observación externa, sino de la función que la sustancia tiene para un sujeto y como tal, de la solución que le provee y no pensamos ese sujeto como un enfermo, o nos pensamos todos como enfermos, es lo mismo, digamos, ¿no? Y que es importante, digamos, ubicar esa otra coordenada que es la estigmatización. Muchas veces, digamos, se piensa primero el flagelo de las drogas como si el objeto fuese el problema, y en realidad el objeto no lleva a nadie a consumirlo. Son otros dispositivos los que llevan a que alguien consuma. Desde la publicidad a, digamos, las cuestiones sociales, etcétera, o la misma cuestión del sujeto que busca, digamos, de alguna manera una solución. Pero esto, no hacer énfasis sobre el objeto, porque la verdad es que la estructura de la adicción se podría pensar para cualquier cosa. Entonces sí, es cierto que por supuesto hay sustancias que tienen características químicas, etcétera. Pero hay que entender que si hay adicciones a cosas que no tienen para nada esto, y que se puede ser adicto a casi cualquier cosa, vamos a decir, de alguna manera es porque el problema no está en la sustancia, sino que el problema está en preguntarse, digamos, qué falla en la red subjetiva, en los lazos sociales de ese sujeto en particular, para, digamos, que el único punto, digamos, de cierto bienestar que pueda encontrar sea en el consumo de una sustancia. Me parece que eso lleva un poco a pensar una reflexión y una evaluación sobre, sobre la sociedad, nos puede llevar a preguntarnos eso. Mucho más interesante que pensarlo desde la perspectiva de una estigmatización del sujeto que lo consume o de un problema, digamos, de pensar que el problema es el objeto. Porque eso de alguna manera desresponsabiliza a la sociedad. O sea, es un problema de tal que mirá, es un adicto, etcétera, o es un problema que viene del objeto, porque entonces mirá, tal cosa es peligrosa. Bueno, me parece que la perspectiva es un poco preguntarnos más bien y tomar estas cosas como síntomas también sociales, que nos tienen que llevar a preguntar un poquito por qué nos cuesta tanto y por qué necesitamos tantas cosas para tolerar la vida que vivimos. Cuando un comportamiento se repite en el tiempo y genera malestar en el sujeto que lo realiza, se generan las adicciones. Estas producen ciertas consecuencias en las personas. Pero ¿cuáles son sus efectos físicos y psicológicos?
Cuando se habla de adicciones, el concepto que más resuena es el de la recuperación. ¿Pero en qué consiste este proceso? Una persona puede dejar de ser adicto, no sé si por voluntad propia. La voluntad, podríamos decir que algo que define una adicción propiamente dicha es que la voluntad es impotente frente a eso. Lo que se suele provocar ahí es un circuito más bien que produce cierta frustración, ¿no? Es la típica de la semana que viene empiezo la dieta, ¿no es cierto? Bueno, sí, empieza, bueno, le voy a poner pilas, qué sé yo, y de repente lo que ocurre es que eso se empieza a desarmar, entonces vuelve. En ese sentido hay una fuerza precisamente, podríamos decir como algo que se impone un poco, ¿no? Desde casi diría desde el cuerpo mismo, que no permite que sea la voluntad. Pero sí alguien puede plantearse en un momento, puede encontrarse con algo que le permita cortar el circuito de la adicción. Eso sí, es decir, no necesariamente se trata, por ejemplo, de pensar, este es el modelo de algunos tratamientos de adicciones, de pensar que porque un sujeto tuvo un periodo de adicción en la vida será un adicto toda la vida, que es identificarse a la adicción. Entonces, bueno, depende de cómo uno lo mire, es un poco complicado porque es un sujeto que toda la vida está en relación a eso, aunque sea porque no lo toma o porque no lo consume. Por ejemplo, un sujeto que va a una fiesta y dice, no, yo soy alcohólico, entonces hace 10 años que no toma alcohol, pero está mirando la copita, y no puedo tomarlo, y sigue en relación con ese objeto. A alguien que puede encontrar, sea por las contingencias de la vida, vamos a decir así, porque hubo una situación que de repente provocó un cambio en ese sujeto y le permitió armar otra cosa, armar otro circuito, sea porque acude a alguien, por ejemplo un psicoanalista que puede empezar a ubicar cuál es de alguna manera el sentido de esa adicción. Cuando digo el sentido es poder empezar a pensar la función de eso. Y mediante esa manera instalar un circuito de palabras, y cuando se instalan palabras se pueden empezar a instalar las ficciones, y cuando se pueden empezar a instalar las ficciones se pueden empezar a armar escenas y escenas con otros, etcétera, que producen precisamente un desplazamiento de eso que está, digamos, podríamos decir así, como cerrado sobre ese circuito del consumo. Bueno, puede empezar a abrirse hacia otra cosa. En todo el mundo se habla de las adicciones y más allá de las diferencias culturales, se reconocen ciertas consecuencias en común que hacen a lo personal y a lo social. Conoceremos la situación que se da en España y en Europa. ¿Y en Argentina cuál es la situación? ¿Hay datos estadísticos que nos permitan hacer un análisis? Una pregunta que suele circular es en relación a las estadísticas. En primer lugar, es muy difícil hacer estadísticas fidedignas de ciertos modos de gozar que tienen algunos problemas con la ley. Esto es, nadie saldría a decir en un grupo de 1000 personas
cuántos de ustedes consumen cocaína. Yo, no, nadie lo haría. A menos que estemos en una situación de alguien que se quiere meter en más problemas. Por otra parte, lo de las estadísticas siempre es un tanto relativo. Basta sencillamente con ver que, bueno, es algo a lo que hace 30 años no estábamos habituados y hoy estamos habituados. Antes todos conocíamos un alcohólico, teníamos uno en la familia, lo seguimos teniendo, pero son modos de gozar que se han expandido conjuntamente con el modo de gozar que se ha expandido en la civilización, que es a través del objeto y no de un ideal, de un objeto con el que un sujeto puede tener una relación directa y no necesita ninguna intermediación. Y esto es lo que llamamos el capitalismo. Es un modo de gozar, no solo es un modo de comerciar. Es exitoso porque la gente disfruta de eso, del objeto. Se lo compra, lo consume. Entonces, ¿cuál es la situación en la Argentina? Bueno, las situaciones en los distintos países no solo tienen que ver con lo que se supone que es la disponibilidad de la sustancia, sino que la disponibilidad de la sustancia va a la condición de goce. Esto es, va a haber muchos helados en los lugares donde haya mucha gente que coma helados. Pero yo no sé cómo le iría a un heladero en un lugar donde haga tanto frío que la gente no coma helado. Ya que es una cuestión de oferta y de demanda. Que se ha excedido, sí, se ha excedido. Ahora bien, es una modalidad de satisfacción que se ha excedido. Y con ello, las sustancias, esto es, hay muchas sustancias porque hay muchos consumidores. Si no, no las habría. No habría zapatillas donde nadie las compra. Nadie va al mar y compra botas en la playa, compra jotas. Es así. Es muy sencillo. Si bien la complejidad del tráfico, la comercialización, la producción es del orden de la criminalística, y con eso desde el psicoanálisis no tenemos nada para decir en relación a lo que adolece en un sujeto que consume una sustancia o tiene un modo de relación con esa sustancia que no se le toma más satisfactorio y hace una consulta. Se consume, todos sabemos qué sustancias se consumen, y además no se consume una sola, y además las sustancias también han seguido el ritmo de las épocas. Es decir, hay sustancias que siguen llamando uppers, que son los estimulantes, y están los downers, que son los bajativos. Entonces a veces se consume un upper y después se consume un downer, para bajar, dice. Bueno, pero no pondría el acento allí en qué tipo de sustancia, sino en qué tipo de sujeto, en qué tipo, si quiere usted, de consumidor hay hoy. Es un sujeto que tiende a aislarse, aun cuando usted me diga, sí, pero van a encuentros masivos, a estar como solos, que es, por ejemplo, la cuestión de las fiestas rave, que no es lo mismo que pasaba hace 30, 40 años, un poco más, en las fiestas de los hippies, en las fiestas como Woodstock. Había un lazo, había un encuentro, había ya no músicos DJ, ¿no? Sino que había alguien que cantaba en vivo, había una forma de lazo a través de la música. Sí podía haber sustancias, pero hoy la modalidad de consumo es en soledad y justamente para ahorrarse las incomodidades del lazo. Porque estar con alguien siempre ofrece alguna dificultad y puede traer una satisfacción. Bueno, los tóxicos vienen al lugar de ese lazo imposible de hacer o muy difícil de hacer con otros, con lo otro, con la diferencia, con lo que hay que ceder para estar con otros, con las diferencias. Entonces el punto fundamental es esto que se supone que ofrece una sustancia. Y pueden cambiar, porque la cantidad de drogas de laboratorio
que se fabrican, cambia el nomenclador, el catálogo que los organismos internacionales manejan día a día. En nuestro país hay varias organizaciones que trabajan con las adicciones. Una de ellas es Vuelo Controlado, una iniciativa creada aquí en la provincia de Mendoza que busca la salud integral en contextos de divertimento. El staff de profesionales y voluntarios que trabajan en este dispositivo de control ofrecen información, agua, frutas y un lugar de descanso en las fiestas electrónicas. Básicamente lo que hacemos es trabajar en las fiestas, concretamente en fiestas electrónicas, es lo que venimos haciendo hasta ahora. No sé si en algún momento haremos ciertas expansiones hacia otras situaciones, pero bueno, estadísticamente el espacio de ocio concretamente ha cobrado mucha importancia en la sociedad en la que vivimos y en la cultura actual en la que estamos. La gente dedica mucho tiempo al ocio, dedica mucho espacio, digamos, a eso, mundialmente, ¿no? Estadísticamente, y cada vez va en aumento. Se puede analizar por qué o lo que sea, pero bueno, esa es la realidad, es lo que muestran los números. Y desde hace unos años a esta parte se ha empezado a considerar que los espacios de ocio, de nocturnidad, tienen sus propias problemáticas, de salud principalmente. Y habría que pensar por qué en este caso estamos hablando de sustancias legales e ilegales asociadas a la salud, cuando históricamente hemos entendido que son una enfermedad. Bien, entonces bueno, pensando un poco en esto es que surge Vuelo Controlado, tratando de empezar a pensar las problemáticas de salud que puedan afectar a los concurrentes a espacios de ocio. Vuelo Controlado es un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo en el sentido psicológico del término. Generalmente se asocia a la aparatología, digamos, pero también los psicólogos usamos la palabra dispositivo cuando queremos crear un plan o una estrategia de atención, por ejemplo, para un paciente complejo, ¿no? Entonces, dispositivo le decimos, bueno, necesitamos un trabajador social, un psiquiatra, etcétera, ¿no? Para armar una estrategia que por ahí es más compleja y eso le llamamos dispositivos, ¿sí? Es en ese sentido que es un dispositivo de promoción y prevención de la salud. Está orientado principalmente a la salud, específicamente de reducción de riesgos y daños en materia de consumo de sustancias legales e ilegales. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Lo básico, que es información. Salir de la oscuridad del prohibicionismo y decir, bueno, informémonos. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué pasa si combino esto con esto? ¿Qué pasa si hago esto? Bueno, esa información es el primer paso para que alguien pueda elegir qué va a hacer y qué no. Esto estamos hablando de un sujeto de derecho, de un sujeto que elige, de un sujeto de deseo, digamos, de alguien que sale de ese oscurantismo de la adicción, digamos, ¿no? Que ya estamos hablando en términos de enfermedad, estamos hablando en términos psicopatológicos incluso, ¿sí? Es como otro espectro de la cosa. Entonces empieza a aparecer la idea de que existen otros consumidores y que también hay que darles su espacio y su lugar. Así que bueno, Vuelo surge un poco desde ahí, desde de estos primeros encuentros con organizaciones de reducción de riesgos y daños, con discursos también diferentes. Y bueno, de a poco empezaron a aparecer otras personas interesadas en la idea, otra psicóloga, otro psicólogo, ¿no? Y empezamos a pensar un dispositivo que pudiese actuar en las fiestas con una primera etapa en donde lo que hacemos concretamente es esta parte de prevención, que es la pata básica, porque si haces una buena prevención, los resultados siempre son menos consumo, menos riesgo, menos patología. Mirá, la verdad es que en relación a los resultados
lo que vamos haciendo es que la gente, en primer lugar, empiece a reconocer que dentro del espacio de ocio hay un lugar de contención. Y eso es un resultado que tal vez no es estadístico, pero sí empieza a generar que la gente, apenas se siente un poco mal, vaya al espacio. Las recaídas quiere decir, de alguna manera, que hay, algo de esa fijeza, que es, digamos, la relación con determinada sustancia o con determinada conducta, que sigue siendo una solución o la mejor solución que alguien encuentra frente a determinados momentos. Hay, por ejemplo, muchas historias donde alguien dice, yo estuve sin fumar durante tanto, pero me pasó tal cosa y volví a fumar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que apareció algo que nuevamente provocó la angustia suficiente para que, de alguna manera, todos esos otros posibles armados no funcionaran y entonces se vuelve a buscar, digamos, ese objeto como algo que detiene la angustia. Si lo pensamos de esa manera, precisamente un punto a pensar es sobre todo qué pasó, con qué se encontró. No es tanto ir a pensar que el problema es que el sujeto ha recaído. Eso está muy desde la perspectiva de la conducta, desde la observación exterior. Uno podría pensar recayó, volvió a consumir. Sin embargo, es muy importante tratar de ubicar, digamos, o de leer las coordenadas en las que se produce eso, con qué se encontró, qué pasó. Y a veces hay que entender que esa respuesta es la mejor que puede ubicar ese sujeto frente a esa situación. Es decir, en ese sentido, hay que entender que a veces, volver al cigarrillo un poco, aunque después haya que volver a ver cómo se arma la manera de sacárselo de encima, pongo este ejemplo como podría poner otros. Dependerá de cuál sea la gravedad del consumo, por supuesto, habrán algunas cosas que es un poco complicado que se vuelvan, pues son muy dañinas. Pero, pongo este ejemplo, volver un poco ahí, a veces es lo mejor que ese sujeto puede hacer para no caer en un pozo de angustia terrible. Y este también es un punto importante, que es que las adicciones son un problema, pero hay que entender que en realidad son la solución para alguien. Es la solución que alguien encontró, que se tornó un problema. Pero entonces siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque, hay perspectivas que piensan que la mejor manera de tratar una adicción es eliminar el síntoma, que no consuma más. Hay que ver qué función tiene eso. A veces hay que reducirlo, a veces es posible que se desplace algo que no sea muy dañino, pero se conserve. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, vuelvo a decir, lo que aparece cuando no está eso es infinitamente peor. Es bueno pensar el doble sentido del término con el que se designaba, digamos, el fármaco antiguamente, que es farmacón. Farmacón es al mismo tiempo remedio y veneno. Y es una perspectiva importante para pensarlo, porque eso que se tornó un problema a partir de haber sido una solución. Y siempre hay que entender que la solución que un sujeto arma es la mejor que puede armar. Entonces, siempre hay que ubicar la posibilidad de saber si puede armar otra. Y a veces hay que entender que no puede armar otra. Entonces habrá que ver cómo disminuye, cómo lo regula, cómo lo desplaza a algo que no le sea tan dañino a la salud o que no le impida tanto determinadas cosas. Pero a veces hay que entender que, esa solución, es, digamos, la más lograda que alguien puede tener para sostenerse en la vida. Los especialistas insisten en la importancia de la prevención y de la información para reducir el impacto de la toxicomanía y de las adicciones. La prevención consideramos que es una de las patas, insisto, más importantes del proyecto. Principalmente porque la prevención apunta a que si un sujeto se conoce a sí mismo, conoce sus debilidades, sus fortalezas, conoce el objeto de consumo que tiene adelante, y cuando estamos hablando de objeto de consumo me refiero desde un casino, a la tecnología, a las sustancias psicoactivas, a todo lo que hoy la sociedad nos presenta como objetos de consumo, que es básicamente todo. Conoce los contextos en los que está. Esa relación que te decía antes de sujeto, contexto y objeto puede ser mucho más armónica.
El problema es cuando eso se desequilibra, cuando esas relaciones se desregulan. Ahí es donde aparecen las enfermedades, en todo aspecto de la vida. Entonces, hay que cuidarse mucho, hay que conocerse mucho y hay que saber qué son los objetos que nos rodean. Esto es la prevención, ¿sí? Esto me parece que es muy importante. Es una forma de empezar a pensar todo el mundo de las adicciones, porque nadie se hace adicto de un día para el otro, ¿sí? Nadie se convierte en adicto de un día para el otro o por haber consumido cierta sustancia y no esta. Todo objeto combinado con cierto sujeto y en cierto contexto es potencialmente peligroso, ¿sí? Entonces, el autoconocimiento y el conocimiento del contexto y del objeto es lo que puede prevenir que alguien que pueda llegar a haber consumido, que pueda tener un consumo no problemático o relativo, no devenga posteriormente en una fijeza que lo lleve a una adicción o a una toxicomanía. Para ver este programa y los anteriores pueden ingresar al sitio web on demand www.acequia.tv. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.